Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un hermoso día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. En esta mañana quisiera hablar un poquito de un tema que realmente es más fácil hablarlo que experimentarlo, pero que no deja de ser una realidad para nosotros, una exhortación de parte de nuestro Dios. Y me refiero a que debemos tener ánimo en el día malo. Las escrituras hacen referencia al día malo como el día de la prueba o el día de la adversidad, haciendo alusión a los últimos tiempos, pues serían los días finales. Pero la verdad es que mientras nosotros caminamos en este mundo, aun cuando estamos en el camino de la fe, de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, tenemos días buenos y días malos. Hay días en los que brilla el sol y todo es transparente, hay buen viento, hay buen clima. Pero hay días oscuros, días lluviosos, días donde el sol no se pone. Por eso es que tenemos que entender que eventualmente, aunque la mayoría del tiempo sean días buenos, vamos a experimentar de alguna manera un día malo, un día en que los ánimos decaen, la pérdida de un ser amado, la pérdida de la salud, situaciones económicas que nos ahogan. Bueno, en fin, la lista sería inagotable, porque son muchas las razones que podemos tener en nuestra vida para que un día lo consideremos malo. Sin embargo, muy a pesar de eso, la Biblia nos exhorta a que nosotros tengamos buen ánimo. Y ahí es donde está, pues, el kit del asunto, ¿verdad? Cómo tener buen ánimo en el día malo. Si parece que estamos nadando contra corriente y nada nos favorece y el ánimo decae. Bueno, la Escritura abunda en exhortaciones acerca de este asunto y nos llama a poner nuestra confianza en el Señor, porque ese es el fundamento de todo. Cuando nosotros vivimos confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces tenemos un buen comienzo para hacer del día malo un día bueno, para que Dios transforme las circunstancias adversas en circunstancias favorables. Quiero leerles unos versículos que encontramos en la carta a los Hebreos, que nos llaman precisamente a que tengamos buen ánimo. El escritor a los Hebreos escribe a la comunidad judía que se encontraba en la diáspora, estaban expatriados, estaban lejos de su patria y estaban huyendo, sometidos ya a una persecución por causa de su nueva fe en el Mesías. Y el propósito de la carta, entre otros, es dar a estos creyentes de origen judío fortaleza, esperanza, buen ánimo en medio de las circunstancias difíciles. Y aquí en el capítulo 12, versículo 3, después de que el escritor cita de que no estaban solos en la carrera que tenían por delante, sino que ya otros habían corrido la misma carrera y habían experimentado diferentes situaciones, algunos hasta tuvieron que dar su vida por causa de su fe. Y luego de mencionar este asunto y llamar a que los hebreos pusieran su confianza en Jesucristo, dice en el versículo 3, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen.
Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Bueno, hay muchísimas otras exhortaciones y ejemplos que el escritor pone a fin de que los creyentes judíos en el Señor Jesús encontraran ánimo y fortaleza. Pero aquí en este versículo específicamente el escritor llama a que pusieran su atención sobre el mismo Jesús, quien fue víctima inocente de los pecadores y fue llevado injustamente a la cruz del Calvario. El escritor está diciendo: todavía ustedes no han tenido que luchar contra el pecado y haber dado sangre por causa de esa lucha. O sea, no han tenido que derramar sangre por causa de su fe. Y por eso deben tener buen ánimo, porque aquel en quienes ustedes creen, en quien tienen su confianza, pasó por situaciones mucho más difíciles, a punto de llegar a morir en la cruz del Calvario. El buen ánimo no es un asunto o es algo que vamos a adquirir por nuestros propios medios. Vamos a decir que no hay manera de que nosotros podamos producir buen ánimo por nosotros mismos, un buen espíritu, un buen deseo de seguir adelante a pesar de las luchas y las pruebas de la vida. Pero sí es algo que nosotros podemos alcanzar. Y podemos alcanzar porque Dios ha puesto en nosotros el recurso fundamental para tener buen ánimo en el día malo. Y ese recurso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos llegar a ningún lado, porque la batalla que libramos es la batalla de la fe. La carrera que corremos es la carrera de la fe. Entonces, si algo necesitamos nosotros para seguir adelante a pesar de los días malos, es la fe, es la certeza, la confianza absoluta en Dios y en sus promesas. No hay otra manera, porque la fe es el único recurso que verdaderamente nos va a llevar a descansar en el Señor. A creer que muy a pesar del día malo, Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y de transformar muchas veces los días malos. El salmista podía cantar: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, roca mía. O sea, él pudo experimentar que Dios transformara, cambiara su lamento, su tristeza en alegría, porque esa virtud la tiene Dios, y Dios habita por la fe en nuestros corazones. Por lo que es cuestión de enfrentar el día malo con confianza en Dios, con la seguridad de que Él está en el control de nuestras vidas, que no hay una sola cosa que pase desapercibida a sus ojos. Ese es el fundamento que nosotros tenemos para que podamos resistir en el día malo. Y la noticia que realmente nos sorprende a los verdaderos creyentes es que los días se van a ir poniendo más malos. No debemos esperar que los días se hagan buenos, porque realmente las profecías que encontramos en la Biblia apuntan a que los días se van a poner bien malos.
Lo importante es que nosotros estemos aferrados a las promesas del Señor y que vivamos, como dice ese canto tan hermoso, un día a la vez. Un día a la vez. Si usted encuentra la capacidad de poder tener ánimo cada día, eso va a ser suficiente. Por eso es que dice el Salmo 118, 24, este es el día que ha hecho el Señor. O sea, este es el día cuando en la mañana abro mis ojos a un nuevo día. Ese es el día que ha hecho el Señor. Y no sabemos lo que depara ese día para nosotros. Si las experiencias van a ser agradables o no. Si vamos a estar en abundancia, vamos a estar en escasez. Si se va a presentar algún asunto imprevisto, una crisis en nuestra vida a consecuencia de cualquier cosa que pueda pasar, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser amado, la pérdida del empleo, no sabemos, pero es el día que ha hecho el Señor, es el día que Él nos ha permitido vivir y por eso debemos alegrarnos y gozarnos en Él, lo que no es una paradoja para nada, porque la alegría y el gozo que encontramos en el Señor, eso no vamos a decir que es independiente al día malo. No, pero sí es algo que debemos contar con ello en el día malo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahí es donde nosotros debemos refugiarnos, en el día ese que consideramos malo. Hay realmente en las Escrituras muchísimas cosas que pudiéramos enumerar para que nosotros podamos tener ánimo cuando las circunstancias no sean tan favorables como quisiéramos. Y lo primero que debemos entender es que el Señor mismo, antes de partir a la diestra del Padre, les dejó a sus discípulos una promesa que es nuestra también. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Si yo estaré con vosotros, si me voy no les dejaré huérfanos, les enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él los guiará a toda la verdad. Y en la persona del Espíritu Santo, Jesucristo está con nosotros todos los días, los buenos y los malos también. Y esa es una de las primeras cosas que debemos creer con todo nuestro corazón en el día malo, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dijera el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, si nuestra confianza en el Señor no se mueve, podremos resistir el día malo, podremos hacer frente a cualquier situación adversa que se nos presente, por cuanto nuestra confianza está en el Señor. Él está para obrar a favor nuestro en todas esas circunstancias contrarias. Él ha prometido que estaría allí y nosotros no debemos olvidar eso. Y está para obrar, para ayudarnos a salir adelante y glorificar su nombre. Como decía o dice en Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él cantará, se gozará sobre ti con alegría. O sea, Dios nos dará el poder para vencer toda circunstancia negativa, para vencer en el día malo y seguir testificando de la grandeza del Señor. Además, como se infiere, y ya dijimos, en el día malo, Él está con nosotros, pero Él tiene también el control de todas las circunstancias
de nuestra vida. A veces es difícil entender cómo esto es posible cuando vivimos experiencias tan tristes, tan terribles. A veces las crisis que se presentan pues son realmente devastadoras, tienen el poder de quitarnos toda fuerza y todo ánimo. Pero mayor que cualquier circunstancia y cualquier prueba que nosotros pudiéramos experimentar está el Señor, quien habita por la fe en nuestros corazones. En el Salmo 11, versículos 3 y 4 dice: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? O sea, estoy leyendo en la versión popular. Cuando se vienen abajo todas las cosas que supuestamente nos sostenían, que nos daban firmeza, que nos mantenían con buen ánimo y confianza. Cuando los planes que teníamos se desvanecen, cuando aquellas cosas que pensábamos que iban a pasar no pasan, o pasan de una manera diferente a como la estábamos esperando. Dice entonces, ¿qué puede hacer el hombre honrado? ¿Qué puede hacer aquel que ha depositado su confianza en el Señor y en sus promesas cuando su vida parece desmoronarse? Bueno, el versículo 4 nos da la respuesta. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Unos y otros estamos en el control de Dios. Pero si nosotros somos sus hijos y hemos confiado en sus promesas, debemos entender que el Señor está en su santo templo. El Señor está en el lugar donde siempre ha estado. Y Él no será conmovido. Por lo que cuando parecen desvanecerse todas nuestras esperanzas, aún ahí tenemos que seguir creyendo que Dios está en el control. Bueno, eso pareciera difícil a veces de creer cuando estamos en medio del problema. Pero hermanos, no se trata de lo que yo siento. No se trata necesariamente de lo que está pasando, sino de lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es materia de fe para nosotros. Tenemos que seguir creyendo que a pesar de que se nos esté moviendo el tapete, lo que nos sostiene, Dios todavía está en su santo templo. Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el control de nuestra vida. Él es el fundamento. Y el fundamento es lo que da estabilidad y solidez a una construcción. Pero si nuestra vida está sobre la roca de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces no debemos temer a las circunstancias difíciles, a los días malos. Es como aquel hombre que estaba contando ante una gran audiencia cómo es que él pudo sobrevivir a una gran tormenta en el mar que hizo desaparecer la embarcación por completo. Y él estaba contando que milagrosamente él pudo aferrarse a una roca que encontró allí. Y el mar seguía enfurecido y los vientos seguían soplando. El hombre era movido, se tambaleaba, temblaba, y él contaba todo eso a las personas. Y entonces uno de los que estaba escuchando le dice: pero Señor, ¿y cómo pudo usted sobrevivir a semejante situación si usted mismo está diciendo que usted temblaba de miedo y se movía? Dice el hombre, le respondió: sí, eso es cierto.
Yo me tambaleaba y me movía, pero la roca no. La roca no. La roca sobre la cual nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza, es la roca inconmovible de los siglos. Y si nosotros nos aferramos a Él, podremos sufrir el ataque del viento y la tempestad, pero no seremos removidos, por cuanto la roca soporta todo. Y si nosotros estamos aferrados a Él, con Él venceremos. Recuerda el himno, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. La roca no se mueve. Y nosotros, aferrados a ella, podremos sobrevivir en el día malo. No importa lo que perdamos, lo importante es estar aferrados al fundamento que ha sido puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el que creyere en Él, dice la Escritura, no será avergonzado. Entonces creamos que Dios está con nosotros en todo tiempo. Creamos que Él está en el control de nuestras vidas. Y creamos también que aunque nuestra madre, nuestro padre nos dejara, Jehová cuidará de nosotros. Quizás usted se siente solo o sola, y más en el día malo ha experimentado que no hay amigos ni hay familia. Pudiera ser, no estoy diciendo que eso siempre sea así, porque gracias a Dios hay buenos amigos y hay familia que nos echan la mano. Pero en una inmensa mayoría de los casos, cuando el día es malo, nadie se acuerda de nosotros. Por eso alguien dijo que los verdaderos amigos se conocían en la enfermedad o en la cárcel. Cuando estamos allí en algún lugar tirados a un lado. Los que vayan allí a estar con nosotros, a darnos fuerza y ánimo, esos son los que cuentan, pero son muy pocos y a veces ninguno. De cualquier manera, aunque todos nos den las espaldas, en el día malo, Dios no lo hace, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, aún los malos, y ha prometido darnos fortaleza, ha prometido sacarnos adelante, no nos va a dejar en vergüenza. El Señor no te abandona en el día malo, aunque lo pueda hacer un amigo, aunque lo pueda hacer un familiar. Y finalmente, tengamos la confianza, como ya dijimos, de que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder, no yo. Mi trabajo es creer y lo demás lo hace Él. Pero Él cambia, como ya dijimos, el lamento en baile. Él hace que atravesando el valle de lágrimas lo cambiemos en fuente, confiando en Él, con la esperanza de que un día le veremos y estaremos con Él para siempre. No debemos desanimarnos, porque las promesas del Señor son todas en el sí y en el amén. No hay manera de que Dios deje de cumplir una sola de sus promesas, porque Él no cambia. Él es fiel, Él es verdadero. Pero seamos honestos, nosotros somos, como decíamos ayer, vulnerables, débiles, y en algunas circunstancias de nuestras vidas como que estamos prestos para tirar la toalla y rendirnos. Pero aquel que está con nosotros nos da fortaleza, porque Él da esfuerzo al cansado, dice la Escritura, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Bendito sea su nombre. Y nos dice, no temas
ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo. Y aunque estas promesas, en su inmensa mayoría, tuvieron su contexto inmediato con relación a Israel, el pueblo de Dios, son promesas que en algunos casos podemos aplicar también a nosotros, porque también somos pueblo de Dios, porque también dependemos de Él. Y el Señor siempre nos da esperanza en medio de la situación más adversa que pudiéramos estar pasando. Inclusive aún cuando le fallamos, porque no es algo que tiene que suceder, pero podemos fallarle a Dios. Sin embargo, no es el fin. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta. Si nos arrepentimos genuinamente de corazón, Él nos perdona y nos restaura. Y Dios espera que sigamos adelante. Por lo que, hermanos, yo no puedo saber cuáles son los días malos que cada uno de nosotros o ustedes puedan tener personalmente. Pero sí, téngalo por seguro que va a haber días donde la fe será sometida a prueba, donde el enemigo trate de atacarnos para destruirnos, donde las tentaciones vengan para hacernos vacilar. Eso no va a faltar, porque eso es parte de la experiencia de nuestra vida cristiana. Es necesario que la fe sea probada. Es necesario que sepamos en quién hemos creído. Y eso será como nunca probado en el día malo. Quiero terminar con las palabras de Thomas Kempis, un santo o un místico de la antigüedad, que dijo: no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Realmente, en el momento de la tentación o la prueba, es que podremos saber si confiamos o no en el todopoderoso Señor, a quien hemos abandonado o en quien hemos abandonado nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les animo a que siga adelante, porque vuestro ánimo todavía no desmaya. Recuerde las palabras del escritor de los Hebreos: no hemos todavía luchado contra el pecado a punto de derramar nuestra sangre, pero Él sí lo hizo y Él venció, y en Él somos más que vencedores. El Señor les bendiga. Les invito a que se una conmigo con una pequeña oración. Padre bendito, gracias en esta mañana por la verdad de tu palabra, Señor, que nos invita a depositar sobre ti nuestra confianza para que podamos resistir en el día malo, tomar toda la armadura de Dios y revestirnos con ella para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú conoces la circunstancia personal de cada uno de mis hermanos en esta mañana y sabes cuál es su lucha, cuál es su batalla. Y yo intercedo por ellos para que tú, en tu inmensa misericordia, les reveles a sus vidas y les dé ayuda y fortaleza en medio de esas situaciones para que ellos puedan vencer, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Carla Padilla, Padre amado, que ella pueda recibir la atención médica que necesita o pueda experimentar en su cuerpo un toque milagroso tuyo, que ponga a un lado, Señor, todos esos problemas de salud que ella está teniendo. Glorifícate en la vida de nuestra hermana Carla Padilla. Seguimos pidiéndote, Señor, por César, este hombre que ha tenido este percance con este tumor en su cerebro, ha sido operado y todavía está en recuperación y está encontrando dificultades para verse con el médico. Te pedimos que tú abras puertas para César, que él pueda ser atendido como corresponde, pero sobre todas las cosas, que él pueda tener, Señor,
con claridad en su corazón la necesidad de arrepentirse de todos sus pecados y creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. En tus manos seguimos depositando la vida de César, Señor. Así, Dios eterno, hay otras situaciones de salud en medio de tu pueblo y te pedimos que en cada una de ellas tú tengas a bien, Señor, intervenir para nuestro bien. Sé con cualquier otra necesidad, de cualquier otra naturaleza, Señor, si alguien necesita un empleo, si alguien necesita, Señor, ánimo y fortaleza y esperanza, en este momento yo te ruego que tú seas propicio a cada uno. Te ruego por la iglesia de Sus Flores, que tú sigas obrando en medio nuestro, Señor, los planes que tenemos por delante. Gracias por todo, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que el Señor les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.